Hola y bienvenidos a nuestro programa de documentales Pluracire, el programa donde usted sabrá más que los demás. Nuestro tema de hoy es el derecho a la igualdad, el cual, como principio y derecho, es uno de los pilares fundamentales para la sociedad moderna, pero este es uno de los más vulnerados en todo el orbe. Esto se debe a que los estados no tienen la capacidad de garantizar a sus ciudadanos la posibilidad de acceder a la baraja de derechos que tienen por el único motivo de ser seres humanos. Para ello, vamos a ver la definición, su historia, la situación de la igualdad en el mundo y la aplicación de este en Colombia. Por ende, tenemos las opiniones de ilustres invitados que desde diferentes puntos de vista nos ayudarán a entender mejor la igualdad y así usted sabrá más que los demás. Muy bien, comencemos. El derecho a la igualdad en Colombia es un derecho fundamental, el cual en la Constitución Política, artículo 13, expresa que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. Sin embargo, este derecho es vulnerado tanto como los demás, pues este derecho no es totalmente protegido. En muchos casos se puede evidenciar que los estratos sociales son discriminados en algunas ocasiones, como por ejemplo en el tema de salud, educación, trabajo o hasta incluso en el tema de género. Pues este último normalmente no se debe afectar un trabajo o alguna labor al ser hombre o mujer, pero en Colombia se ha visto una discriminación de género abundante, lo que quiere decir que no estaría adoptando herramientas para la protección de todos los derechos. De la misma manera, según la Constitución Política de Colombia, capítulo 2 de los derechos sociales, económicos y culturales, hace referencia a que la mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades. La mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación. Entonces, según lo anterior, ¿por qué la desigualdad en Colombia ha hecho que el país se desarrolle a una velocidad muy lenta? Esta cuestión será centro de opinión para nuestros invitados expertos. Ahora bien, empecemos por dar un concepto de los diferentes puntos de vista de lo que a igualdad se refiere y algunos de los conceptos que se relacionan con esto. Según el concepto de la Real Academia Española, igualdad es el principio que reconoce a todos los ciudadanos capacidad para los mismos derechos. Por otra parte, para Jacob Rousseau, la igualdad verdadera es lo que no reside en el hecho de que la riqueza sea la misma para todos, sino que ningún ciudadano sea tan rico como para comprar a otro y que no sea tan pobre como para verse forzado a venderse. Colombia, al ser un Estado social de derecho, ya no habla de una igualdad, sino de una equidad, el cual podríamos referirnos a ella como la consideración de la especificidad de la diferencia. Podríamos entonces decir que es la estima conjunta de semejanzas y alteridades incluidas en un género común donde se incluye igualdad y diferencia. De allí que, referido a los grupos humanos, el concepto de igualdad queda naturalmente implicado con el de justicia y connota a igualdad y equilibrio. Con base en lo anterior, a continuación se expondrá la evolución a la igualdad en la historia. Puede rastrear la igualdad en su forma primitiva desde la Grecia clásica, ya que es en verdad el inicio de la democracia, donde por primera vez los ciudadanos podían participar en las decisiones que tenían como fin gobernarlos. Tal práctica de la igualdad está muy distante de parecerse a la que se anhela hoy en día. Esto se debe a que para una persona que desease participar, debía ser ciudadano ateniense, hijo de padre y madre ateniense y, lo más importante, ser varón. Lo anterior nos da a entender que la igualdad era para una porción muy reducida de la población de Atenas. Tras la invasión y saqueo a las polis griegas por parte del todopoderoso Imperio Romano en el siglo II a.C., la persecución tras el ideal de la igualdad se estanca, y tal práctica queda como los griegos la concebieron. Posteriormente, en el siglo I, se erige una nueva religión, el cristianismo. Es la religión que sacudió los cimientos del Imperio Romano
Esta ganaba de votos a una velocidad sin precedentes, y esto se debe a que su estandarte era la igualdad, pues dentro de una sociedad fuertemente jerarquizada y en donde la esclavitud es madre y regente, las enseñanzas de Cristo son seguidas de manera frenética. Pero tal igualdad emanaba de los evangelios, pues en su mayor parte era una igualdad espiritual, es decir, una igualdad ante un ser supremo. Pero tal forma de acceso igualitario a las oportunidades no debe ser criticada, al contrario, es un avance para su tiempo y edificó las bases para la igualdad tal y como la conocemos hoy en día. La igualdad se vuelve una necesidad para el desarrollo de las sociedades después de la Revolución Francesa, cuando en su Constitución de 1793 se erigen los derechos del hombre y del ciudadano, y las ideas igualitarias plasmadas en ese documento se esparcieron por todo el mundo como pólvora, ya que la influencia de Francia en el mundo se acentúa más después de las guerras napoleónicas. Los que corren hacia adelante por la igualdad llevan tal idea por toda Europa y por consiguiente por todo el mundo, aunque esta no se acopló del todo en las diferentes culturas. Ya en la Revolución Industrial, los abusos hacia los trabajadores eran bastante execrables, por lo que una institución milenaria entra a jugar un papel importante en la formación de la igualdad, la Iglesia Católica. Durante el papado de León XIII se materializa la igualdad en su encíclica Rerum Novarum, la cual exhorta a los estados a dejar a un lado el trato clasista que se llevaba, que se esfuercen por reducir las desigualdades y protejan la dignidad de sus trabajadores. Esto también continúa con el Concilio Vaticano II, el cual en uno de sus documentos, la Constitución Apostólica Gaudium et Spes, la cual reconoce la igualdad fundamental y explica lo que la Iglesia puede hacer para disminuir las desigualdades. Tras los eventos de la Segunda Guerra Mundial, como lo son el atroz holocausto nazi, las naciones se reúnen en París y en representación de todos los habitantes del planeta Tierra se universalizó la igualdad, y por derecho internacional los estados firmantes contraen una obligación y se comprometen a garantizar la igualdad. A continuación, un ilustre catedrático nos mostrará la evolución de la igualdad haciendo hincapié en dos conceptos. Esto de la igualdad es una de las grandes utopías de la humanidad. Hay dos conceptos distintos sobre la igualdad. El concepto liberal, que nace en el siglo XVII con la creación del partido Whig en Inglaterra, en contra de los abusos de la aristocracia de nacimiento, y que naturalmente inició un proceso para que la monarquía fuera constitucional y para que el capital y la vida estuvieran protegidos. Es decir, era un mundo, era una idea de libertad y de igualdad. De igualdad naturalmente de oportunidades. Es decir, el ser humano nace igual, y si es aplicado, y si es ahorrativo, y si es eficiente, y si es inteligente, puede llegar a triunfar, que era un concepto pues nuevo, en el sentido de que hasta ese momento se consideraba que únicamente la gente nacida en la aristocracia podía llegar a tener el gobierno. Ese concepto de la igualdad pues naturalmente va perfeccionándose con la Ilustración. Todos los grandes ilustrados pues hacen énfasis e hincapié en la igualdad, y pues el mundo anglosajón continúa con el desarrollo en el momento en que los colonos ingleses de la costa este de lo que es actualmente Estados Unidos proclaman los derechos que tienen ellos a la libertad, la igualdad y la búsqueda de la felicidad. Naturalmente se redacta la Constitución de Filadelfia, etc. Ese es el concepto que después los franceses desarrollan en liberté, égalité, fraternité. Pero este concepto de igualdad es un concepto liberal, es un concepto de oportunidades, es un concepto de eficiencia, es un concepto de trabajo, es un concepto de ahorro, es un concepto en realidad un poco protestante. Por eso es que ese concepto de la igualdad no lo han entendido bien sino los países altamente desarrollados, los países escandinavos, desde luego obviamente los anglosajones. Hoy en día tal vez se podría pensar que toda la Unión Europea, y desde luego los países pues como Estados Unidos o Canadá. En los países periféricos la igualdad no me da la impresión de que sea algo que la gente entienda o que sea algo con lo cual la gente se identifica.
porque son países con culturas muy diferentes. En los países periféricos, bien sea Latinoamérica, África o Asia, la gente tiene tendencia a gustar una sociedad de jerarquías, una sociedad de privilegios, una sociedad de abusos, una sociedad poco basada en un derecho pues legal de igualdad. De todas maneras, pues es un concepto que hasta ahora no ha funcionado sino en países muy desarrollados con condiciones de vida muy altas, porque naturalmente cuando se habla de este tipo de igualdad, pues se requiere que la gente haya tenido ya educación, salud, nutrición, etc. Por otro lado, entonces ya a mediados del siglo XIX sale un concepto diferente de la igualdad, que es el concepto socialista o marxista en sus diferentes tendencias, y ya esto se refiere a una igualdad económica, porque los pensadores socialistas consideraron que el problema que generaba la desigualdad era la propiedad privada, y que por lo tanto el primer paso para lograr la igualdad era abolir la propiedad privada de forma tal que todo el mundo estuviera en las mismas condiciones económicas. Pero esto naturalmente ha sido aún más utópico que el liberalismo, porque que todo el mundo trabaje de acuerdo a su capacidad y que el Estado le dé a cada uno de acuerdo a su necesidad, pues aunque suene muy lógico y muy racional, es muy difícil de aplicar, dado el temperamento humano que tiene tendencia a ser egoísta, a ser inclusive podría uno pensar casi que avaro, y que lo que quiere es acumular y tener lo mejor para sí. Entonces, decirle que a una persona o a un grupo de personas que es el Estado el que va a decirles cuál es sus necesidades es sumamente utópico. Ninguno de los dos ha funcionado. La verdad es que ni el sentido de la igualdad liberal ni el sentido de la igualdad socialista han funcionado. La gran mayoría de la población mundial está en graves grados de desigualdad. Aún podría uno pensar que en los países más avanzados todavía existe cierto grado de desigualdad. De manera que tenemos que es un viejo ideal de la humanidad no cumplido. Tras lo que se ha mencionado anteriormente, en Colombia la maquinaria estatal se ha movido al ritmo de los países desarrollados, para así por lo menos tratar de dar garantía al derecho a la igualdad para todos los ciudadanos colombianos. Un caso reciente es la Ley 1751 del 16 de febrero de 2015, quien en su artículo segundo reza que el Estado asumirá la obligación para garantizar el igual trato y oportunidades en el acceso a las actividades de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación para todas las personas. Esto es referente a la salud. Por otro lado, encontramos que el Estado no solamente intenta regularse a sí mismo para dar plena garantía de que sus instituciones van en pro de la igualdad, pues la Ley 1482 del 2011, el artículo 3 de esta señala: actos de racismo o discriminación, el que arbitrariamente impida, obstruya o restrinja el pleno ejercicio de los derechos de las personas por razón de su raza, nacionalidad, sexo u orientación sexual, incurrirá en prisión de 12 a 36 meses y una multa de 10 a 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Esto indica que el Estado busca también que los ciudadanos respeten el derecho a la igualdad, para así dar una plena garantía a tal derecho. Los anteriores ejemplos muestran que existen leyes y normas que penalizan la discriminación y están a favor de la igualdad. Enseguida, otro de nuestros invitados nos enseñará una breve historia de la igualdad y el cómo ésta llegó a Colombia y desde cuándo se erige un Estado que combata las desigualdades en nuestro país. Muchas gracias por su atención. Entonces, con base en las indicaciones voy a referirme al concepto de la igualdad desde el punto de vista liberal, pero sobre todo referido al inicio, a la irrupción del concepto cuando sobreviene el tránsito
de lo que se conoce como el antiguo régimen frente al régimen liberal, que ocurre con ocasión de la Revolución Francesa en 1789. La Revolución Francesa acoge los principios de los grandes autores de todos estos temas, que eran Montesquieu, Rousseau y obviamente la influencia de John Locke. Entonces, el 26 de agosto de 1789, la Asamblea Francesa proclama la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. El artículo primero se refiere a que todos los hombres nacen libres e iguales en derechos. Esto es un contraste con la antigua sociedad eminentemente estamental, la de los tres estados, en la cual había el alto clero, la aristocracia y la burguesía, que tenía unos derechos reducidos. De esta suerte, con ese tránsito se pone en marcha el paradigma de la igualdad en el mundo de la Revolución Francesa, con el estribillo que enunciaban los revolucionarios franceses, que era el de liberté, égalité, fraternité. Eso fue acogido entre nosotros por don Antonio Nariño en 1794, cuando tradujo del francés al español los derechos del hombre y de alguna forma quedó como el paradigma ideológico. Este derecho, que hace parte de lo que se conoce como los derechos humanos de primera generación, ha sido protegido en Colombia reiterada y constantemente en el conjunto de constituciones que hacen parte de lo que se conoce como el constitucionalismo liberal del siglo XIX. Todas nuestras cartas constitucionales de una u otra forma están ancladas en el principio de la igualdad. En otras palabras, no hay servidumbre, no hay esclavitud, no hay primogenitura, todas las personas tienen los mismos derechos. Eso es básicamente la igualdad. Ese derecho finalmente se universaliza con ocasión de la proclamación de los derechos, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el 10 de diciembre de 1948, en París, en el Palacio del Trocadero, por parte de la Asamblea General de Naciones Unidas. El hecho de que provenga de una asamblea de la cual hacen parte todos los estados, quiere decir que todos los seres humanos que hay sobre el planeta quedaron allí representados. El artículo primero de la declaración señala lo mismo: todos los seres humanos nacen libres e iguales en derechos. De esta suerte el principio de igualdad se universaliza de una forma muy notable. Y finalmente tenemos entre nosotros la proclamación y la iniciación de la vigencia de la Constitución de 1991. El artículo 13 señala lo mismo: todas las personas nacen libres e iguales en derechos. No obstante, la Constitución de 1991 es la que acoge no solamente la igualdad desde el punto de vista formal, sino que se empapa y bebe en la influencia de los derechos humanos de tercera generación. Aquí se establece el principio del Estado social de derecho, razón por la cual no es solamente una igualdad real, sino que el Estado tiene que proveer a que la igualdad, le llegue a todas las personas, igualdad de oportunidades, y hacer unos test de igualdad que finalmente ha desarrollado de una forma tremendamente notable nuestra Corte Constitucional. La verdad es que el acervo de sentencias y pronunciamientos de la Corte en estos 23 años de vigencia de la Constitución del 91 es tremendamente notable y ha enriquecido el concepto hasta límites insospechados. Allí se habla, por ejemplo, del test de igualdad, de suerte que hoy día ese concepto se encuentra allí muy consolidado. Los test de igualdad a los que se refiere el doctor Gutiérrez son criterios que emanan de la Corte Constitucional Colombiana, que se exponen en 3 versiones. El primero de ellos consiste en un juicio de influencia europea, que sigue el modelo de proporcionalidad. El siguiente juicio es de influencia norteamericana, quien integra 3 tipos de escrutinio de igualdad. Y el último es un sincretismo entre los 2 primeros. A este se le llama juicio original. Ahora, otra preocupación de ámbito global es la desigualdad en el mundo, pues existe una monumental brecha entre países ricos y pobres, donde en estos últimos existen serias y penosas violaciones al principio de la igualdad. La desigualdad en el mundo últimamente ha sido contenido para la discusión en la agenda internacional, pues ya esta no solo se refiere a temas bélicos o diplomáticos, sino que también se debaten las preocupaciones que afectan a las comunidades. Esto se debe
a que la desigualdad crea las circunstancias óptimas para un desorden social, es decir, que elabora todos los tipos de malestares para una sociedad, tales como guerras, prostitución infantil, delincuencia y la migración masiva de las personas hacia los países ricos, donde se piensa que sus vidas tendrán algún cambio positivo, pero por desgracia ocurre un efecto contrario, ya que a causa de la migración los países del centro se ven afectados, pues su estado benefactor colapsa y así no puede dar garantía de acceso a derechos ni a los suyos y mucho menos a los ajenos. Tal tema es muy controversial, por ende, hemos pedido la opinión a un experto en relaciones internacionales. Bueno, para nadie es un secreto que hay una inmensa desigualdad en el mundo entre los países ricos y los países menos desarrollados, y desde luego aquí en Colombia esa situación se repite. Hay también una gran desigualdad entre las personas que viven en los centros ricos urbanos de las ciudades y las personas que viven en sitios marginalizados de las mismas ciudades o en el campo. Sobre esto hay dos temas. El primero es el de la educación, lo que genera la igualdad de oportunidades, porque la gente no es igual. Hay gente con más talento y gente con menos talento, pero la igualdad de oportunidades, que es lo importante, lo da la educación. Y para ello es esencial que haya igualdad de acceso a la educación y financiación para la educación, para que todos arranquen con las mismas oportunidades. Y el segundo tema que está muy de moda es el del profesor francés Piketty, donde él sostiene que los ricos son cada vez más ricos en la medida en que la riqueza se va concentrando, y llega un momento en que la gente que dispone de grandes fortunas no tiene que crearlas. El problema de ellos es cada mes que hacen con los inmensos dividendos que les entran y que tienen que reinvertir. Y esto genera un círculo vicioso, si se quiere, en que la propiedad se va concentrando cada vez más y que los ricos son cada vez más ricos y cada vez más distantes de los menos favorecidos. No se puede pretender que todos seamos iguales porque hay personas que nacen con diferentes aptitudes. Lo importante es que haya igualdad de oportunidades. Hay países que han hecho un gran esfuerzo en ese sentido, por ejemplo Francia. En Francia, para estudiar en las mejores universidades y respectivamente de la familia y de la fortuna que tenga el aspirante, tiene que pasar un concurso, y únicamente los que ganan el concurso son los que van a las mejores universidades, de manera que hay una igualdad de oportunidades hasta cierto punto, porque los estudiosos han encontrado que generalmente los muchachos que se crían en familias que tienen un mayor desarrollo intelectual, son los hijos de los profesores, los hijos de los grandes empresarios, los hijos de los políticos prominentes, son los que tienden a ganar esos concursos, porque en el fondo en la casa van recibiendo una formación que no tienen otras personas. Una forma de compensar esa situación es cuando hay países donde el Estado asume muchas funciones y muchas responsabilidades. En ese sentido, el ejemplo son los países escandinavos. En un país escandinavo, una persona, por más pobre y menos favorecida que sea, tiene un apoyo muy grande por parte del Estado en materia de salud, de educación, de vivienda, de alimentación, si es el caso. Son los llamados países donde el Estado se encarga del bienestar de la población.